Buenas noches, gracias por venir. Estamos reunidos para celebrar la presentación de la obra completa de Gianni Siccardi. Y esta presentación estuvo muy demorada porque el libro salió en 2019 y se tuvo que suspender por razones de público conocimiento, ¿no? Porque estaba prevista para marzo de 2020. Así que exactamente 2 días antes que se imaginarán el chiste que hubiera hecho Gianni, ¿no? Una vez que saca un libro y viene una bandera o algo así. Así que bueno, es una noche muy especial para todos nosotros, porque los que amamos a Gianni y su poesía, porque nos volvemos a ver después de muchos años, porque juntamos una gran parte de la familia, porque es una gran oportunidad para seguir difundiendo la poesía de Gianni, mantener viva su palabra, y porque es un sueño cumplido, ¿no? Haber podido editar la obra completa de Gianni, que es un trabajo de muchos años con Giannina, así que estamos muy contentos. Y decidimos publicar toda la obra junta de Gianni, ¿no? Algunos lo hacen en libros separados, nosotros preferimos hacerlo todo junto, primero porque no es muy extensa, y después para que se pueda tener digamos, una mirada en profundidad de toda la obra de Gianni, y sobre todo de su visión de la poesía, que creemos que es extraordinaria, ¿sí? Y está todo ahí, están los libros, los primeros libros que publicó, los poemas que están en los libros colectivos, algunos poemas inéditos, el mirlo que lo publicamos después de su muerte y el libro inédito Palabras Sueltas. Y después todos los textos que escribió Gianni sobre la poesía. Queremos agradecer a la editorial Instituto Luquelli Bonadeo por interesarse en la obra de Gianni y publicarla. A toda la gente de la editorial que trabajó, en especial a Ana, muchas gracias por todo. Y hacer un paréntesis para reconocer a Hugo Luquelli Bonadeo, que a través de la editorial publicó no solo la obra de Gianni, sino también de muchos otros poetas, como la de Jorge Quiroga, que nos acompaña hoy. Y que Hugo falleció hace menos de un mes. Así que fue una noticia muy triste para mí, porque hablamos varias veces con él de esta presentación y me hubiera gustado que estuviera hoy. Así que bueno, el reconocimiento para Hugo. Y agradecer también a los que me acompañan en esta mesa, que les voy a presentar porque es una mesa de lujo. Primero a Graciela Arauz, gran poeta y muy querida y apreciada por Gianni como poeta y como persona, y muy querida también por todos nosotros. Así que muchas gracias de corazón por acompañarnos hoy. Fabián Martínez Siccardi, gran novelista, y que casualmente es mi primo. Así que también una gran felicidad poder compartir este momento con vos. Jorge Quiroga, también gran poeta, y que escribió el prólogo del libro de Gianni. Así que Jorge, muchas gracias también por aceptar la invitación, y es un gusto tenerlo hoy acá. Y siguiendo con la familia, tenemos a la actriz Ana María Castel, que casualmente es mi tía, gran tía y maravillosa actriz. Nos voy a leer unos poemas de Gianni. Y bueno, ahora le doy la palabra a Jorge. Sí, en la tapa del libro que estamos presentando está Gianni. La lista son unos papeles, seguramente de poesía, atentamente mirando los poemas que estaba pensando escribir seguramente, y con una gran concentración, porque una característica de Gianni es muy concentrada su visión de la poesía y de la duda. Para Siccardi, la poesía es una experiencia del ser.
Por lo tanto, podemos aventurar, decir que es una poesía existencial. Es una poesía que se basa en el tema de la experiencia del ser, con todas sus vicisitudes, todas sus entradas y salidas sobre ese tema introspectivo de ver la realidad. Una unidad que se da en la poesía que ilumina descubrimientos que está realizando al observar. Siempre es una persona que está observando la realidad del mundo, creándolo, inventándolo, pero a través de una expectación, mirando hacia la realidad, hacia un pájaro, hacia una mujer, hacia la poesía, hacia todo lo que lo vinculaba a la realidad y a su trabajo vivencial, porque es una poesía también que se basa en la experiencia, en la vivencia, en la experiencia poética. Bueno, él se había formado con Poesía de Buenos Aires, que está el famoso tema de que René Menard, un poeta francés, tiene un libro que se llama La experiencia poética. Y de alguna manera, de Poesía de Buenos Aires, de Aguirre, de Baile y de todos los que hacían Poesía de Buenos Aires en el 50, él, que era jovencito, comenzó a leer y no abandonó a los grandes poetas que siguió a Girondo, Oliverio Girondo, y se parece mucho, tiene mucha habilidad con Juan L. Ortiz. Juan L. Ortiz es un poeta similar, parecido, de observación. En el caso de Ortiz, la naturaleza, no es la naturaleza en el caso de Guillermo, sino la vivencia poética, la experiencia de lo que se hace y de lo que se realiza. Entonces, él registra a la incertidumbre de registros, espacios que va anotando y que va haciendo como un viaje, una travesía sobre el poema. El poema es un viaje, una travesía, un camino de dicha y de belleza. Es una poesía de otro mundo, es una poesía angelical, es una poesía de hallazgo, es una poesía concentrada en la realidad, pero también concentrada en todo lo que lo rodea. Es un poeta observador, de observabilidad. Sabemos que esa lectura que le estamos comentando, la lectura de los Magallanes siempre fueron el camino que él siempre encontró para hacer su propia obra, que es una obra personal, en particular. Digamos, yo en su tiempo conocí a Gorbea, Federico Gorbea, que escribió junto con él, también era muy amigo de Horacio Vidal, que era otro poeta, también amor y conocimiento, un poeta también de esa naturaleza. Hay toda una generación, digamos, porque él está escribiendo cuando están haciendo la generación del 60. La 60 es la de Hellman, para graficar, para entender. Y él no escribe esa poesía. Por más que tiene un libro que se llama Conversaciones, escribe una poesía muy personal, muy propia, que no se basa en un diálogo incesante, pero con el mundo. Crea el mundo, lo recrea, lo avista. Y como avistar un pájaro. El mirlo está avistando un pájaro, está mirando cómo se mueve, cómo danza, cómo está. Esa es la poesía de él. Una concepción de la poesía muy lírica, muy de características dedicadas. Es un poeta muy dedicado, que los otros poetas que escribieron en el tiempo de 60 eran otra partida, otro registro. No tienen nada que ver con él. Yo conocía todo lo que lo rodeaba. No tuve la oportunidad de conocer a la chica, pero siempre lo vino a ver a mis amigos. Roberto Pumber, por ejemplo, que era muy amigo, siempre habló a mí. O sea que siempre un nombre que a mí me atrajo. Por eso le escribí el prólogo, porque me parece que es una poesía exultante, una poesía que
basándonos en la experiencia, se basa también en ese trabajo que tiene con el lenguaje. Pero se aproxima a las cosas. Es como un lente, una lectura que tiene que lo rodea. Esa unidad tiene que ver con el tema de la verdad poética, lo que es inherente a aquello que él piensa y que observa. Es una poesía muy pensadora, muy pensativa, muy interna. Lo que podemos decir que es un poeta medio muy particular, muy propio. No tengo muchos ejemplos de poesía exactamente como la de Gianni. Es una poesía muy especial, es una poesía de otra realidad, de otra visión de realidad, que no tiene el tumulto de la realidad de lo vivido tumultuosamente, sino dichosamente, alegremente. Para él celebra a la mujer. Tiene un libro, Ella, la mujer. La mujer será la mujer, será la poesía. Porque dice ella. ¿Ella es la mujer o la poesía? O las dos cosas. Porque también Ortiz habla de ella en varios poemas. De ahí yo creo que está la idea. Pero la idea la concentra en la realización de su poesía, que ya, como vuelvo a repetir, es muy personal. Entonces, está abierta a todos los sentidos y a todos los encuentros. Es un libre albedrío por la realidad, por la presencia de poses, de formas que encuentra. Los primeros libros son poemas. Esta otra gente que yo le nombré, Gorbea, Pilar, Poli Villarruegas. Es interesante que empiece un poeta con volúmenes colectivos. Los dos primeros libros de Sicardi son de poesía. Quiere decir que él valoraba mucho eso, que hacer algo con otros. Digamos, y era otra época, otra visión. Tiene poemas sobre la revolución, tiene poemas sobre Cuba, quizás es otro momento de la historia, pero él la hace muy profundamente, muy convencidamente, de una manera muy directa. Él se coloca lo etéreo de su producción poética en esa realidad que le parece que es el sentido que hay que llegar. La revolución es aquello que hay que llegar. Ahora quiero decir yo dos palabras sobre Hugo Kelly. Y me parece que Hugo Kelly, como editor, fue un editor muy especial, porque él propició escrituras como la de Mariani, como la de Rubén Rodríguez, como la mía, como la de René Palacios Moore, poetas que no tenían registro, la misma de Sicardi. Sicardi era un nombre que apareció muy claro en la poesía argentina, pero no se encontraban libros de Sicardi. No había lectura, pues se hicieron únicamente de las revistas, en la época, pero después, y entonces ese rescate que hizo Hugo sobre esta poesía importante, ignorada y no leída, me parece que es muy significativo. Es una característica de él de rescate de la realidad y de los poetas, que es una actitud de ir hacia adelante, no pensar en los réditos económicos. Era un editor romántico, como muchos editores románticos en todo el país. Un escritor, un autor que no escribía, pero era como si escribiera a través de nosotros. Y él vivía pensando en la poesía y en lograr que todo ese mundo poético apareciera en forma de libros. Y entonces tenemos esta obra de Sicardi por la iniciativa muy interesante de Hugo, que siempre vamos a recordar y que siempre vamos a nombrar en cada momento que podamos,
vamos a recordar que fue una excelente persona, una persona tan dulce, tan delicada, tan amorosa, que necesita que seguramente, aunque yo no lo conozco, puedo repetir, psiquiatra igual. O sea, unas personas que son irreemplazables, que no tienen manera de reponerse, que aparezcan otra vez, son irrepetibles. Entonces, lo que podemos decir que él habla de la soledad, los primeros poemas habla de la soledad, habla también, voy a repetir, la mujer, los hijos, son una cosa que el psiquiatra tiene muy presente y lo registra en poemas muy particulares, muy personales e irrepetibles. Quizás no hay otra poesía parecida con la de Siccardi, porque está elaborada con mucho ahínco de revisar la realidad. El mundo es una especie de lugar donde hay que mirar, donde la mirada es importante, todos tenemos que estar ante él, ante ese momento, todo está encarnado en la poesía de Siccardi. Es un largo relato, es una introspección muy interesante, es una poesía que junta las cosas, es de dicha, como decía, de belleza, de entrar dentro de las cuestiones, de las situaciones, no es indiferente a lo que está ocurriendo, sino que es un participante activo de la realidad, un lector del mundo que crea a su vez un mundo muy personal. Entonces, unos pensaron en la naturaleza como un Ortiz, otros pensaron en lo tumultuoso y lo violento, en realidad como Girondo, y fueron experimentales. Él no es experimental, él tiene un registro propio, una manera particular de ver las cosas, un tono, una coloración irreemplazable, yo diría. Son rostros que inquietan y que hay que registrar. Los tiempos cambian, el tiempo es presuroso y va cambiando a medida que va aconteciendo, y sobre todo hay que mirarlo, hay que atenderlo, una atención tensa pero dichosa, una manera de ver las cosas muy por adentro, una alegría. Él utiliza mucho la palabra alegría. La vida es alegría. La vida es hermosa, no, la vida es alegría. Alegría de estar allí. Entonces, eso se transmite. El que lee la poesía de Gianni se da cuenta que entra en un mundo donde el mundo es alegre, hay hermosura, hay cosas que todo está a disposición de él, todo es alegría y dicha. Entonces, tenemos que ver que esto, como hay una carta a Juan Ortiz donde le reconoce su deuda poética, pero que, vuelvo a repetir, la recrea. El mundo es una verdad que tiene que ser presenciada. El mundo es una imagen indeleble. El mundo es el hambre, la revolución, la vida tormentosa, la vida de la tormenta buena, dice él, la tormenta mala, a pesar de todo, como dice otro poeta de su época, Ramón Plaza, a pesar de todo, diría también Siccardi, yo estoy mirando esto, escribiendo, estoy recostado mirando los poemas que están ante mí. Entonces yo creo que realmente la presentación de este libro es una fiesta. Tenemos que reconocer que
Siricardi es un poeta muy importante en nuestra literatura, que con este libro queda registrado. Podemos leerlo todos a Gilles Siricardi y claramente su poesía está expresada por la obra completa, sus ideas sobre la literatura. Fue un gran traductor, le gustó, era un lector de los poetas italianos, una particularidad. En general los poetas argentinos les gusta otro tipo de poesía, ¿no es cierto? Gauchesca o no gauchesca, de otra realidad argentina, pero los poetas italianos son muy particulares, muy herméticos, y él tradujo a Montaner muy bien, y yo creo que se parece bastante en ese trabajo con el lenguaje, con la realidad y con las visiones de alegría del futuro que él tiene. Nada más. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a Janina y a Eugenio esta invitación a presentar la obra completa del querido Gianni, que como bien dijo Eugenio, estaba programada, y también yo en el 2020, que tuvimos que, juntamente con Janina, decidimos que no iba a ser posible tanto esfuerzo para que no pudiera ir la gente, entonces se quedó postergada. Es una verdadera alegría porque yo conocí a Gianni mucho. No soy de Buenos Aires, soy de San Luis, y cuando vine a hacer mi doctorado a Buenos Aires, no pertenecía a ningún grupo poético, ni era una persona, una poeta que transitaba a Buenos Aires. Conocí a los poetas surrealistas como Madariaga, como Orozco, Enrique Molina. Nos solíamos juntar mucho en distintas tertulias de vino y poesía por las noches, y así conocí un día a Gianni, y en nuestra casa, en mi casa en ese momento con Víctor Redondo, Gianni pasó muchas navidades y muchos años nuevos con nosotros, con Madariaga, con su mujer Elida Mancelli, con Martínez Howard, con Leonardo Martínez y tantos otros, y eran reuniones memorables, eran reuniones donde no faltaba el helado para que Gianni catara y nos enseñara, porque él era un catador de helados, para que nos enseñara también cómo se construían esos sabores, y lo mejor y lo que tenían que tener, y las mejores heladerías, estaría todo. Entonces le íbamos cambiando los helados para que él nos enseñara. Así que esas reuniones que quedan grabadas para siempre en mi memoria y en mi corazón, justo mañana que se cumplen que se cumplirían los 90 años de Gianni, que para mí tienen este 90 tiene que ver con, digamos, la cábala, que tiene que ver con mi padre, y que ahora lo traduzco y lo traslado a Gianni. Voy a leer porque a veces me pongo tímida, y si no leo me parece que me voy a perder, no como Jorge, que habla ahí sin papeles. Bueno, hoy presentamos la obra completa de Gianni Siricardi, publicada por el sello Instituto Lucchesi Bonadeo, a quien tenemos que recordar siempre, como decía Eugenio, por este gran esfuerzo editorial, esfuerzo de los hijos y de
de Hugo. Esta obra completa recupera el conjunto de los libros de Sicardi, con prólogos de Jorge Quiroga y Jorge Ariel Madrazo, poemas inéditos y dispersos, reflexiones sobre la escritura, una cronología y diversos materiales complementarios. En una carta a Aguirre, también rescatada en el libro, Sicardi confiesa su desapego hacia los propios escritos y la pérdida de poemas y apuntes de escritura. Incómodo con los poetas del 60, a los que se lo vinculaba por razones generacionales, prefería reivindicar a una figura solitaria como Juan L. Ortiz. Cito: amo la poesía, pero quiero ser libre, declara en la carta. No quiero pertenecer a ningún movimiento, generación, grupo, revista o editorial que me exija el compromiso de escribir, de representar el rol del poeta. Gianni, nacido en Banfield el 27 de 1933 y fallecido en el 2002, o sea que mañana cumpliría 90 años. Hermosa causalidad recordarlo este día. Era poeta, traductor, cantante lírico, docente, publicitario y catador de helados. Un hombre de bajo perfil, delicado, con un importante sentido del humor. Solíamos reunirnos con otros poetas y pintores en mi casa, entre los que se encontraban Madariaga, Víctor Redondo, Leonardo Martínez, Matilde Howard, entre tantos otros. Y mientras saboreábamos un buen vino, charlábamos de la vida y la poesía. Y jamás faltaban, como dije, los helados, para que Gianni nos enseñara qué debía tener el buen helado. Leer el mundo poético de Gianni es adentrarse a ese clima de extrema delicadeza en donde lo profundo y rotundo de un pensamiento filosófico se adueña de un equilibrio entre lo esperado y lo inesperado. Sicardi va tejiendo el cuerpo de la escritura a través de los ojos de su amada. Él es los ojos de ella. En el poema Travesía nos dice: mis ojos, que no son míos cuando los miro. Se declara otro cuando toca su cuerpo como un loco o como un asesino. En todos sus libros se refleja al poeta que indaga, el que dice que el poema es incomprensible para el hombre común que hay en nosotros. El poema le habla a un hombre extraordinario, espléndido y maravilloso. Nos dice que es imposible pedirle explicaciones al poema. Es el poema quien nos pide explicaciones a nosotros y afirma que nosotros tenemos que demostrar la inocencia. En su mundo poético se oye una melodía armoniosa, quizás se escuchen acordes de Chopin con su refinamiento estilístico y elaborado. En ella y otros poemas nos dice: se van tus ojos y tu nombre, y para siempre se va el mundo. Una forma elegante, sin estridencia, de hablarnos de los cuartetos de flauta de Mozart. Aquí también encontramos una poesía clara e viva, con una gran cantidad de temas, un desarrollo conciso y una recapitulación maravillosamente elaborada. Por otra parte, el poeta no quiere amar, quiere ser el amor. Y en ese amor que lo lleva Juan L. Ortiz,
Peroni, Hellman, Tuñón, también Madariaga, Edgar Baile, Gustavo Aguirre y los poetas italianos. Su poesía trasciende el infinito, no puede medirse, no es que sea más grande o que quede más lejos que todo lo conocido e imaginado. La eternidad es más grande que algún tiempo. Cuando se apague el sol, cuando se apague la última estrella de la última galaxia, la eternidad es cuando se detiene el tiempo, nos dice Gianni. Pero en este universo que construyó, nada se detiene. Al contrario, es el continuo fluir entre la levedad, la melodía y esas palabras que se deslizan entre las gasas que bailan con el movimiento del tiempo y el amor. Gracias. Quiero terminar con un poema que me parece un poema hermoso, que se llama, gracias, Últimos preparativos de un viaje a Bolivia que nunca realicé. Y hay una cita de Philippe Soupault, no sé si lo pronuncio bien, y esta noche sonrío porque estoy aquí. Antes de querer ir a Bolivia, quise ir a Buenos Aires. Es decir, me senté en el mismo bar, quizá a la misma mesa, y pensé en la tierra, es decir, en mi ciudad. Frente a Buenos Aires paso mi vida, frente a Buenos Aires pasó el Gran Zeppelin cuando yo nacía. Frente a Buenos Aires, los ahogados que bajan por el río anclan por una noche antes de hacerse cosmopolitas. Frente a Buenos Aires paso mi adolescencia. De los gestos de la adolescencia me queda la manera de Witt. Algo aprendí en los cines, en la oscuridad. Dame la mano, le dije, y ella sencillamente me la dio. A pesar de mi lentitud, a causa de mi lentitud, he estado enamorado, y no por imitación, sino porque ella era verdaderamente hermosa. Cuando me peino, me acerco o me aleje del espejo, todavía a veces la recuerdo. A las otras solo las he imaginado. En la noche, el aire del río es parecido al humo del chocolate de los cumpleaños, y el puerto enlodado de bagres que se llaman familiarmente por el nombre de pila. Río inmundo, río maravilloso, tus ojos suaves y burlones, un día cualquiera van a mirarme de reojo o con sorna. Frente a Buenos Aires pasó mi infancia, el mar y las montañas de mi infancia, el gesto del sacerdote amenazante, aquel demonio, aquel capitán furibundo que tan tiernamente fustigó mi buena fe. Pasó la vergüenza de la infancia. Entonces la noche era el pecado. A veces en pleno día creábamos la noche. Pero el chico que amó y sufrió y gozó, creando y destruyendo, viviendo y muriendo en los interminables días de su travesía hasta aquí, ahora está a vuestro lado y ya no se avergüenza de su infinita belleza que a cada día descubre en honor vuestro. En un tiempo aprendía los nombres del río, en un tiempo se amaba desoladamente. Ahora no ama nada sino la gente, ahora no espera nada sino la revolución.
¿Ha notado usted el otoño tan tranquilamente lleno de hojas como siempre? A todos, muchas gracias por venir a esta tarde fría noche fría de primavera y acompañarnos acá. Yo soy un infiltrado porque por muchos motivos. El primer motivo es porque yo soy novelista y los novelistas dicen como que somos como los maratonistas, los fondistas, y los poetas son los velocistas, ¿no? Los que pegan el golpe así cortito y rápido. Nosotros vamos como más despacito. Y entonces hay una cosa que muchos novelistas no van a reconocer, pero nosotros le robamos cosas todo el tiempo a los poetas. Los poetas van a la esencia de las cosas, al jaracú. Entonces nosotros estábamos leyendo y agarramos 2 palabras y armamos un relato de 25. ¿No? Yo lo he hecho. Muchas veces. Y bueno, nada, yo soy también un infiltrado, en el buen sentido de la palabra, de la familia Sicardi. Yo soy Martínez Sicardi, pero mi madre, prima de Janet, mi hermana, por algún motivo había roto todo tipo de relación con la familia Sicardi. La familia Sicardi era una familia posiblemente como todas las familias, era una familia italiana que tendría sus intrigas, sus chismeríos y sus odios, pero seguramente también estaba muy llena de amor y de comidas y de pasta los domingos en casas grandes, pero mi madre por algún motivo había rechazado absolutamente todo eso. Y yo me crié con los Martínez. Los Martínez son asturianos, inmigrantes de la Patagonia, yo soy muy del sur de la Patagonia, y me crié entre ovejas y gente de campo. Amorosa, que los quiero muchísimo, pero a mí me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho la música, y yo realmente no veía mucho eco en la familia Martínez. Yo digo, bueno, pero están los Sicardi, ¿no? Los Sicardi, hay un Sicardi que era un músico muy conocido, había uno que... Entonces yo como a los 30 y pico empecé a hacer un acercamiento hacia la familia Sicardi, y la familia Sicardi me recibió con los brazos abiertos, pese a que había llegado un poco tarde. Y ahí me di cuenta que tenía razón, evidentemente, claro, que en la familia Sicardi se hablaba mucho de la iniciación de las cosas que más me gustaban hacer a mí, ¿no? Entonces ahí surgió, y lo que quiero contar acá en realidad es cómo el poder que tiene la poesía y cómo puede seguir uniendo personas y conectando culturas y de las maneras más insólitas. Porque bueno, yo me acerco a la familia Sicardi, bueno, de a poco nos vamos conociendo y demás, y ahí me entero también de la obra de un tío que yo no sabía que existía, porque mi madre, como lo había mencionado, Gianni, entonces empiezo a unir todas las puntas, ¿no? Y en ese proceso, un amigo australiano, Stuart Cook, que lo conocí acá en un programa que viene en UNSAM, estaba quedándose en casa, es un poeta y traductor español inglés, pero sobre todo poeta, y un gran poeta también. Y me dice que quiere hacer un viaje a Patagonia. Entonces yo le digo, ¿para dónde quieres ir? Bueno, quiero ir al Bolsón. Entonces empiezo a dar vuelta y digo, no, yo tengo un primo, Sicardi, por ahí, en el Bolsón. Yo te tiro la dirección, cualquier cosa, si te viene bien. Entonces Stuart se va. En esa época habían empezado recién a salir estos alquileres temporales que de la plataforma Airbnb, que digamos que una persona alquila una habitación en su casa. Era la única habitación que se alquilaba en el Bolsón, lo alquilaba esta mujer. Entonces él, que ya lo tenía más claro, que usaba, eso se empezó a usar más afuera, se fue por ese lado y se fue a la casa de esta mujer X que vivía en las afueras del Bolsón. Que no sé qué significa las afueras del Bolsón porque no queda como grande, pero bueno. Como 15 cuadras. Como 15 cuadras del centro del Bolsón. Es decir, estaba con el extra radio mal del Bolsón. Entonces ahí estaba Stuart y se da cuenta cuando está ahí que la mujer era muy particular. Entonces se empieza a poner un poco nervioso porque Stuart lavaba un plato y la mujer lo miraba por detrás así, se le asomaba por la cabeza a ver si lo estaba lavando bien, y había algunas otras cosas que me contó que no sé si me quiero acordar, pero era muy extraño lo que estaba pasando y se puso nervioso. ¿Y qué pasó? Se acordó del primo de Fabián. Claro. Mira, busca, no sé cómo hacen, si existía Google Maps, porque no hace tanto, 10 años, ¿no?
se da cuenta que el primo de Fabián vive enfrente de la casa de Fabián. O sea, también en los extrarradios de la gran urbe del Bolsón. Entonces agarra y dice, bueno, necesito algo, alguien me tiene que salvar de la situación en la que estoy. Entonces se va a visitarlo a mi primo Eugenio. Entonces nada, feliz de la vida de encontrarse en un lugar donde había una persona normal, que a su vez era poeta, y empezaron a hablar de poesía y demás. Y ahí Stuart lee por primera vez el Mirlo. Y entonces me dice, Fabián, me dice, tu tío es un poeta de la reputísima madre, me dice, es impresionante este tipo, me dice. Yo digo, sí, yo he leído cosas de él, yo sé que... No, dice, es que realmente es extraordinario el trabajo de él, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda y vuelve a Australia, Stuart, y no sé cuánto tiempo después, poco tiempo, 1 año, 2, 3, no me acuerdo, pero en términos de publicaciones son pocos, me dice, mira, acabo de conseguir un subsidio para traducir el Mirlo y publicarlo en Australia. Y yo me olvidé de traer el libro, lo tenía en la mesa y salí rápido por el taxi y llegó, se lo quería mostrar. Es un libro, es una edición bellísima, es realmente impecable, con una hermosa foto con blanco y negro al principio, en la tapa, y después es una edición bilingüe. Es la traducción de él, que es una traducción en inglés, también es bellísima, la hizo con un amor y con una dedicación realmente encomiable. Y bueno, el libro se publicó, y eso creo que tengo entendido que es la única obra traducida y publicada en el exterior de Gianni. Y todo se dio por estas conexiones familiares y cosas que realmente se dan coincidencia que se fueron dando una tras otra. Y nada, para terminar quiero mostrarles el tema del robo que tenemos nosotros los novelistas a los poetas. Entonces voy a leer 4 líneas de Gianni que me sirvieron para escribir un relato largo sobre un zorro patagónico. Es la 195. La tengo acá fichada. Estas 4 líneas para mí serían, yo creo que se resume toda la poesía de mi querido tío que no conocí, y que nada, yo también lo veo muy desde es una cosa como taoísta, realmente es una cosa concentradísima. Y dice, quien ha visto un mirlo ha visto todos los mirlos. Quien ha visto todos los mirlos no ha visto un mirlo. Yo soy la cuñada de Gianni y voy a leer algunos de los poemas del querido Gianni. No sé, puede ser. Sí, porque tengo que buscar y tengo que buscar. Quiero probar. Hola. Ahí está. Perfecto. Bueno, voy a empezar. Me hizo acordar Quiroga, un poema que a mí me parece maravilloso, con todos. Gianni a Juan L. Ortiz, que se llama Envío. Perdón, querido Ortiz. Estamos acá, oyéndolo, sumergidos, por así decir, en su conversación, atentos al menor instante y sin poder abandonarlo como quisiéramos, sin rodar fuera del círculo de su tinta, su hierba casi, tallados o encadenados en ese círculo, apenas convencidos que lo mejor sea salirse o quedarse, pero conmovidos, ferozmente o tiernamente conmovidos, como si realmente estuviésemos oyéndolo a usted, y usted no fuese más que un amigo entrañable, un espíritu entrañable, riendo o llorando o hablando quizá, pero detenido sobre su alma para inventar otro lugar
en nuestra alma. Y voy a pasar a otra parte de la poesía de Giovanni. Me parece que ahí está. El amor no es casi nada. De sus ojos partía un hilo que terminaba en mis ojos, de modo que nuestras miradas recorrían simultáneamente el pasado, el presente y el porvenir. El amor no es más que una pequeña cosa, el tiempo, un hilo, una mirada. Ahí está la síntesis que no solamente en el libro. No sé por qué hice esta elección de los lugares donde leerlo, pero por algo será. Cigarras se llama. Buenas noches. Mis padres dormían, reparaban. Silencio. Algo palpitaba allí en la oscuridad. Todos dormían en la casa y en las casas vecinas. Solo estaban despiertas unas cigarras y el chico que yo era. Y esos pequeños sonidos regulares, uno fuerte, dos débiles, ¿es una danza nocturna o es un tejado que gotea sus lamentos? El mugido distante del tren se apodera de la oscuridad. La almohada apenas sostenía mi cabeza. Sí, una vez más, lo mío del día era la noche. Abandonaba la mortaja de las sábanas y sigiloso llevaba mi cuerpo hasta el patio para escuchar la parra, las plantas que respiraban a sus anchas, las estrellas al alcance de mi mano, la Cruz del Sur, las Tres Marías, los 7 cabritos. Nos mirábamos largamente. Ellas eran ellas, yo era yo. Cortábamos la noche. El mundo ha hecho su trabajo. Mi astronomía es un poco más complicada. Y ahora sé que no eran cigarras, no. Apenas eran grillos. Solo 1 o 2 grillos. Y ya no hay quien duerma en la casa. No hay danzas, ni tejados, ni trenes. No hay lamentos, no hay casa. Pero aún lo más mío del día está en la noche, y la almohada apenas sostiene mi cabeza. Hay que dar al mundo lo que es del mundo, y al ser lo que es del ser. Abro la ventana de ese piso 12. Las estrellas siguen allí. Nos miramos largamente. Siento que cortamos la noche. Algo palpita acá en la oscuridad. Eran cigarras. Sí, eran cigarras. Amor sobre la tierra. Creo que este es de un libro que se llama Fragmentos y está dedicado a Flora, a Eugenia y a Janina. Flora era su mujer. A mí me pasa que cuando leo la poesía de Gianni no puedo evitar de verlo a Gianni, de verlo a Flora, de verlo a... Es algo muy fuerte lo que me pasa, ¿no? A los amigos que están acá también, por lo que veo. Bueno, amor sobre la tierra. Que nuestros días jamás sean azotados por los gestos inútiles o arropados y mecidos por la música fácil de la vida. Que nunca más se desplomen con su piel ciega y sus ritos polvorientos en el eterno surco vacío donde caben la amortiguada niebla del tedio, la veleta de las minúsculas costumbres y el enjambre del sueño. Que nuestros días no agonicen ni se ahoguen en los rincones de la indiferencia.
que dejen de girar lentamente en la noria del trabajo y el ocio, rodeados por la impaciencia y el delirio y las lujosas noticias matinales y los aullidos que llenan nuestros oídos de furias y cenizas. Que nunca más veamos cómo se hunde el sol entre los golpes bajos de la muerte. Que el sol no sea nunca más reemplazado por la lámpara de la miseria. Luz para la piedra errante de la aventura, para el oleaje fosforescente de la memoria, para el aliento mágico que nos sostiene. Luz para nosotros, luz para nuestros ojos perpetuos, para nuestros brazos translúcidos, para nuestras gargantas desnudas. Luz para nosotros, el rebaño de los inocentes. Luz, luz de vida, para el amor terrestre y su plegaria. Luz para el canto incierto de los jóvenes, para el rocío de sus bocas fértiles y sus lenguas de fuego que tatúan el porvenir. Luz para los días ebrios, luz para los días prodigiosos, luz para los días incansables, luz para las ceremonias del amor sobre la tierra. Su risa en algún lado. Su risa sonó en alguna parte de la casa. Oí un sonido como el de una copa cristalina y remota que se rompe. No estoy seguro, pero creí escucharla. Quería escuchar los pequeños añicos de su risa cayendo allá, en un lugar oculto de la casa. Pero fue su risa, estoy seguro, porque fue una risa para vivir, para morir, para perderse, una risa para recordar hasta la noche del último momento. Estoy seguro, la escuché, sonó un instante y quedó inmóvil, inmóvil para siempre. Fue una de esas risas para estar solo acá y casi no escuchar su leve tintineo, su pequeño sonido de copa que se rompe, y saber que está allá, en un lugar secreto de la casa. Creí escuchar su risa, me pareció, creí escucharla, pero fue tan fugaz, duró tan poco tiempo, que pudo ser el viento, las hojas, la ventana. La bella del Líbano, mi querida Flora. Ella es más hermosa que los recuerdos que entornan deliciosamente los párpados de las mujeres del Líbano, que el aire que azota levemente las palabras de las mujeres del Líbano, que el desatino y la furia que derrama por el día la gracia de las mujeres del Líbano. Ella es más hermosa que el espectáculo de las calles abarrotadas de espaldas por la máquina de la oración en el Líbano, que los saltos aterciopelados de los gatos en las noches lujosas del Líbano, que las rutas sacrílegas que atraviesan los ojos de los impasibles rufianes del Líbano. Ella es más hermosa que la mirada solitaria de los que dan de comer a los pájaros en los parques del Líbano, que la unción de los vagabundos encargados de escuchar la noche en el Líbano, que los pensamientos últimos de los suicidas en los puentes que cabalgan sobre el Litania en el Líbano. Ella es más hermosa que las miríadas de soles que se encienden en las medallas cuidadosamente lustradas en el pecho de los generales del Líbano, que el lento estiércol de los sonoros caballos militares en la insolación de los días de desfiles del Líbano, que los límpidos bombardeos y las turbias conferencias de paz en el Líbano. Ella es más hermosa que la luminosa fantasía de los falsos adivinos y los verdaderos profetas del Líbano,
que la borra del café que dibuja los caminos del futuro en el Líbano, que la ciencia del porvenir que corre por los oscuros canales del tiempo tan vertiginosamente en el Líbano. Ella es más hermosa que los lazos de sangre que unen la humedad, la tortura y los sueños en las corruptas, hediondas prisiones del Líbano. Que el viento que bate el árbol de los recuerdos indelebles de los condenados a muerte del Líbano. Que el llanto de Dios que humedece los cabellos de las víctimas inocentes del Líbano. Ella es más hermosa que la alegría eterna y las penas violentas de los jóvenes enamorados del Líbano. Que la luz de plata y seda que sube hacia el cielo cuando el amante entierra el cuchillo en el pecho del amante en los pobres hoteles del Líbano. Que la emoción desnuda de los encuentros furtivos, los besos en la garganta, las citas secretas, las cartas inesperadas, los viajes de regreso que galvanizan los destinos de los hombres y las mujeres del Líbano. Perdón. Y vuelvo al mirlo. El círculo de una tarde de verano. La casa junto al río que no vuelve. Y en la calma hechizada, donde el pensamiento cierra su celda, mirar la carpa del cielo y descubrir un mirlo. Cuando su pareja muere, al mirlo solo le quedan una vida y dos muertes. Cuando el mirlo mata el tiempo mata al mirlo. ¿Qué importa que cada vez que el mirlo mira el río sea otro río? Lo que importa es que cada vez que el mirlo mira el río es otro mirlo. El mirlo nunca olvidará el día en que se vio en el río y descubrió que era mirlo. Cualquiera puede observar que el árbol sostiene a ese mirlo que canta. No es tan fácil ver que el mirlo sostiene al árbol con su canto. El árbol se apoya en el mirlo para no caerse. En el caos del bosque se oye el canto de un mirlo. Se oye el canto de un pequeño mirlo en el inmenso caos del bosque. De pronto el bosque se reduce hasta caber todo, con sus animales y sus árboles, sus arroyos y sus piedras, en el pequeño, modesto canto del mirlo. Cuando el mirlo canta, todo es una sola cosa: río, bosque, tierra, cielo y mirlo. En la rama hay un solo mirlo. En la rama hay un mirlo que canta. En la rama hay un mirlo que ha terminado su canto. En la rama hay 3 silencios diferentes en un mismo mirlo. Han sido necesarios millones de años para que apareciera el bosque, para que apareciera la rama, para que apareciera ese mirlo que está en aquella rama.
canta, y hay millones de años en su canto. Bueno, y para terminar, comentar algunas cosas. Lo primero, quien quiera adquirir el libro lo puede hacer allá en la mesa del fondo. Segundo, le recordamos que con Janina hacemos una página web y un Facebook sobre Yani. Entren a verlos, porque ahí ponemos todas las novedades, artículos, lo que va saliendo sobre Yani. La página es yanisicardi.com.ar y el Facebook Yani Sicardi Poeta. También pueden reclamar un señalador ahí en la mesa para llevarse de recuerdo de la noche de hoy y está la dirección ahí de la página. Tercero, los que hayan sacado fotos o filmados, si lo quieren compartir, nos lo pueden hacer llegar, así lo subimos. Y para terminar, bueno, como decíamos antes, mañana es una fecha muy especial y en la Biblioteca Nacional le van a hacer un homenaje a Yani, así que están todos invitados. Va a ser una mesa tan distinguida como la de hoy. Va a estar Guillermo Saavedra, Osvaldo Picardo, Susana Manchó y yo. Así que les pedimos que nos acompañen. Y muchas gracias por estar esta noche. Ahí en el señalado puede ser también 6:30 en la biblioteca. Muchas gracias.